Vía Pública. No. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Me falta, aquí tengo, me van a disculpar ustedes, ahora sí. ¿Cómo están? Muy buenas noches. La economía chilena, noticia de esta mañana, 8:30 de la mañana, el Banco Central da a conocer el índice mensual de actividad económica. Cayó 0,9% en el mes de agosto. Esto lo informó el Instituto Emisor. Esta es la actividad mensual económica. Es decir, esta es la foto de agosto de nuestra economía, cuando veníamos saliendo de la posición, cuando aquí ayer el ministro Marcel decía que en adelante vienen tiempos mejores. Bueno, lamentablemente este es un golpe muy duro, no solo para el ministro, para Chile, para su economía. La serie desestacionalizada, de todas maneras, disminuyó 0,5% respecto al mes anterior y retrocedió 0,9% en 12 meses, según desestacionalizada respecto al mes anterior. Según informó el ente emisor, la variación anual del IMASEC fue explicada por la caída de los servicios, lo que fue compensado en parte por la producción de bienes. Por otro lado, el resultado negativo de este índice estacionalizado estuvo determinado por el desempeño de los servicios, como le decíamos. En tanto, el IMASEC no minero presentó una caída de 1,3% en 12 meses, mientras que en términos también sin estacionalizar, tuvo disminución del 0,5%. A mí me llamó la atención mucho una de las frases del ministro de Hacienda, que probablemente es de los economistas más prestigiosos de nuestro país, analista, y no solo porque está en un rol político ahora, recordemos que pasó 10 años por el Banco Central y lo presidió, es decir, tiene un bagaje técnico como pocas personas en Chile. Y esta tarde hizo un comentario bien político al respecto. Habló sobre, ¿no es que esta es la foto de agosto?, que el paro de los profesores había tenido una incidencia importante. Eso tiene efectos políticos. Aparte, él dice que tiene efectos en la economía. Pese a que algunos lo contradicen con las cifras del Banco Central, pero él dice esto tuvo efecto en la actividad, así como tuvo efecto en la actividad también, los problemas naturales que hubo, qué sé yo, con lugares sin colegios, sin actividad, días menos de actividad. Pero es muy preocupante cuando esperábamos que esta economía saliera, se pega este tropezón. Es una recaída, no necesariamente nos va a tirar al suelo, pero es una recaída que nos hace tomar conciencia qué difícil es crecer. ¿Y cuánto se nos dijo? Otra vez, los expertos, ¿cuántas veces nos dijeron que si nosotros jugábamos con fuego, que eran los retiros, por ejemplo, que nos iban a llevar a inflación, que la inflación lleva a tener que subir las tasas de interés llevan a que haya menos actividad económica? Eso está en los libros de texto, eso no hay que ser PhD para entenderlo, es Economía 1. Pero cuando se dice políticamente, hay alguien que dice que esto se llama la campaña del terror. No era campaña del terror. Era, insisto, Economía 1. Aquí está, lo dijo Marcel cuando en ese momento estaba en el Banco Central. Vamos a la mesa. Aquí, ya está con nosotros nuestro invitado de esta noche, ya lo ven ustedes, es Diego Ibáñez, diputado y presidente de Convergencia Social. Diego, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Matías. A ver, son muchísimos los temas, pero yo quiero partir por uno de los que ha marcado el día y tiene que ver con la sorpresa en los vetos. No porque vaya a presentar veto, porque el gobierno, legítimamente por lo demás, porque esto es una herramienta que está en nuestro ordenamiento jurídico y no es el primer gobierno que lo hace, vetar una ley que es aprobada en el Congreso Nacional. ¿Dónde está la sorpresa? Es que se iba a vetar algo que legítimamente para el gobierno había quedado mal o no estaba de acuerdo, que era la legítima defensa privilegiada porque podía llevar a la autotutela, es decir, que hubiesen grupos de civiles enfrentados. Y el gobierno dijo, nosotros sencillamente no vamos a promulgar una ley de este tipo, vamos a vetar. Pero hubo 14 vetos, no uno. Entonces algunos dicen, ¿qué pasó entre medio? Diego Ibáñez. Bueno, gracias por la invitación. Mira, hoy estuvimos conversando junto a la bancada, de hecho estábamos en Valparaíso, ellos estaban en una reunión y yo me vine para acá. Y estamos estudiando el detalle. Por cierto, esto se venía trabajando en una mesa técnica en la Comisión de Seguridad Social. Los equipos jurídicos han estado arriba junto, ojo, a académicos de todos los colores políticos. Yo creo que aquí hay también una suerte de resguardo de una técnica legislativa a propósito de la prevalencia del Estado de Derecho en materia penal. Yo creo que ese es el principio. Ahora, yo esperaría que
esto se resuelva. Aquí hubieron muchos diálogos de la ministra Toá con la derecha, con el Senado, para efectos de tratar de llegar a un acuerdo. Esto es parte de los 30 y tantos proyectos que están comprometidos, así nosotros esperamos que se elevan los quórum. Por cierto, a propósito del veto, el gobierno ejerce su facultad constitucional y bueno, esperemos que se llegue a un acuerdo que técnicamente permita dejar tranquilas a las partes y que además sea proporcional desde el punto de vista de las multas, desde el punto de vista de la prisión y la legítima defensa privilegiada. Creo que ahí hay un problema... Pero, Diego, entiendo... Yo creo que hay un problema estructural de cómo entender el derecho penal para estos efectos. Sabemos que hay un problema de seguridad, pero es obvio, es evidente. Yo creo que allí hay que encontrar un mínimo común que permita mantener ciertos principios del derecho penal que incluso los propios profesores más conservadores, podría uno plantear, han sugerido que hay que hacer cambios para que quede buena esta ley. Claro, yo escuché mucha gente, como dices tú, de sectores más conservadores que decían que era muy peligroso como había quedado. Igual, y además la paradoja que eso pasaba en los académicos muchas veces, pero en el Congreso esta ley pasó con votos de la oposición y de gobierno. Pasó con varios votos, con muchos votos de diputados y senadores de gobierno. Pero por lo que entiendo, en estos, ¿cuántos son? 30 días, ¿no? Sí. Hubo 30 días, un plazo, o sea, está la Constitución para que sea despachado, digamos. No, pero para presentar el veto. Ah, claro, Sí, un 30 mes más o menos. Sí, un mes. sí. Ese mes, por lo que me cuentan y por lo que dijo ayer Guillermo Ramírez aquí, y le escuché en una tarde a Felipe Kast, que es el presidente de la Comisión de Seguridad, que ellos ya habían acordado entregar la legítima defensa privilegiada. Ellos les gustaba la ley como estaba, pero entendían que para se lo escuché textual a Felipe Kast, a nosotros nos gustaba como estaba, pero entendíamos que para este gobierno era imposible. Por lo tanto, llegamos al acuerdo, se entregaba, no había ningún problema. El problema lo tienen con los otros vetos que hay, que prácticamente, según ellos, deja que en muchos casos las usurpaciones quedan como una multa nomás. O sea, hay que distinguir los grados de usurpación desde el punto de vista de la violencia que se comete, desde el punto de vista de las circunstancias, si se hace con arma o sin arma, o rompiendo algo que sea propiedad de la persona usurpada. Yo creo que en función de aquello, evidentemente hay varias distinciones que hay que realizar. El derecho penal establece escalonadamente, claro, en función del principio de proporcionalidad, algún tipo de penalidad. Yo creo que allí el gobierno quiso hacer un punto. Yo creo que vamos a estudiar el detalle, por cierto. Esto entiendo que ingresa y se debate en el Senado. El miércoles, entiendo, ¿no? Así es. Y bueno, intentaremos llegar al mejor acuerdo posible. Aquí todas las partes tienen que ser, lo sabemos. Pero también hay que y creo que ser muy responsable. Cuando estamos hablando de derecho penal, estamos hablando del Estado de Derecho. Estamos hablando de las penas máximas que se imponen en función de circunstancias que no son deseables, de inseguridad, de delincuencia, que hay que tener ojo en cómo se ocupa el derecho penal. Porque a veces se cree que por el efecto de multiplicar las penas, claro, no es directa, uno podría... la consecuencia no es directa, exacto, de que baje... uno podría desincentivar la acción. Estados Unidos u otros países tienen unas penas brutales para delitos que siguen al alza. Por tanto, aquí hay una labor de prevención que hay que desarrollar, que es justamente el enfoque que el gobierno ha impuesto a este debate. ¿Hay usurpaciones no violentas? Mira, yo me pierdo técnicamente en el debate. Evidentemente hay usurpaciones desde el punto de vista de, no sé, hace poquito estuvimos conversando con algunos comités de vivienda que ellos tenían adjudicados algunos terrenos, por ejemplo, terrenos que uno podría decir, aquí hay un peladero, pero son terrenos que tienen el propietario, evidentemente, el Estado o un privado. Su sueño puesto ahí. Y que se ha adjudicado y que se ha comprado el terreno, que lo ha adquirido el Estado para efectos de generar un proyecto de vivienda social. Claro. Y luego el terreno aparece tomado. Nadie entró con armas, levantaron, digamos, casas, viviendas, niños. Y eso es un problema, ¿te fijas? El problema es la falta de vivienda. Tenemos 700.000 viviendas en déficit que este gobierno, fíjate que con todo el esfuerzo y con todo el presupuesto que está aumentando, va a llegar a los 260.000 y quizás un poquito más, esperamos. Pero hay un problema de origen y allí uno podría... Pero se corrige el problema de violencia, no violencia. Pero ya, está bien. Y ahí evidentemente hay un problema porque uno cuando, por ejemplo, el delito... que fue en el molino Gromul, me parece, Gromul, algo así. Evidentemente es un carácter distinto y la aplicación de la pena es brutal, ¿te fijas? Pero tienes problema que yo creo que habría que graduar, pero efectivamente hay que hacer
valer el imperio de la ley. Pero es lo conceptual, porque evidentemente, si yo hago una toma solo saltando un cerco o si entro con una metralleta, yo aplico violencia física en un caso. Mi pregunta no va a la violencia física, porque la violencia de que tú tienes un predio donde te vas a construir tu casa y yo voy con un grupo y te lo tomo sin ningún arma, no deja de ser violento porque te impido hacer tu proyecto y es tu propiedad privada. Por cierto, yo creo que simbólicamente la violencia aplica en toda dimensión. Ya. Ahora, jurídicamente el debate es distinto. Jurídicamente se dice que hay violencia, no hay violencia, cuando concurren ciertas causales o ciertas circunstancias. Ese es un debate, digamos, del derecho penal, pero simbólicamente, evidentemente, si entra alguien a mi casa y se toma mi casa o se toma mi terreno, evidentemente uno puede decir, no cometas violencia en mi terreno. Simbólicamente eso es representativo de una fuerza que se ejerce frente a tu propiedad, naturalmente. Ya. Ahora, ¿qué señal, ustedes como parlamentarios de gobierno, qué señal debe recibir la gente que ve que el gobierno veta una ley que le daba carácter penal con castigo de cárcel a quien se tomaba terrenos, a quien usurpaba terrenos, y el gobierno le dice, no, vetamos eso, nosotros queremos que sea una multa solamente, y en los casos que el juez lo determine por circunstancias muy particulares, puede llegar a ser cárcel, pero en principio solo multa. O sea, ¿Cómo debe tomar la gente esa señal? No, pero es que si lo ponen en esos términos, la gente uno podría decir, ¡ay, qué manito blanda aquí! Porque si es que alguien llega y arma una carpa, tiene que tener cárcel. Eso es mano dura. Uno podría decir, ¡ay, qué manito blanda! Pero estamos hablando de un problema que también se origina a propósito de toma de terreno que hay 3.000 familias viviendo, que están esperando hace 15 años una solución la ley establecía ojo con que aquello. era de aquí en adelante, no para atrás. Ojo, que establecía que también se iba a actualizar el registro de campamentos para efectos de que justamente fueran considerados, se institucionalice la falta de vivienda, encuentren un canal, porque si no esto es un hervidero de violencia. Fíjate el día de mañana que alguien va y frente a una familia que lamentablemente no ha encontrado acceso a la vivienda o por un abuso o un narcotraficante y se van a enfrentar pistola con pistola, te aseguro que allí al día siguiente nadie va a estar feliz con una ley que provocó finalmente un enfrentamiento civil entre grupos que se van a ir a armar a recuperar lo propio, que uno dice que es ante mi título de dominio y otro dice que por narcotráfico, por cualquier otro tipo de circunstancia, se genera un conflicto y ahí explotaría una situación que yo creo que sería catastrófica a todas luces. Y las mafias que hoy día están tomando ese terreno y loteando, loteos brujos que hemos visto muchísimos casos a lo largo y ancho de Chile, no solo esto, no solo la Araucanía, pasa en el norte, ¿se acuerda? Esas ventas se llamaban condominios VIP o tomas VIP. El que se dedica a estas tomas para después vender sitios brujos, ¿qué debe sentir hoy día que hay una posibilidad de vetar y bajarle las penas que estaban establecidas en la ley que aprobó el Congreso? Ahora, lo que se establece es que hay la posibilidad de que haya una recuperación mucho más rápida del terreno. Se establece un estilo de acción del Estado que permitiría a ti como persona poder recuperar tu terreno con un juicio un poco más corto, mucho más corto. Yo creo que esos son avances, evidentemente. La acción de las policías fuera del marco del registro de campamentos también permite, es una herramienta, y además también todas las facultades que en el trámite de la legislación se le fueron dando a los jueces para que de forma mucho más expedita, y a las policías, y al Ministerio Público de forma mucho más expedita pueda recuperar este terreno. Al final, el objetivo, estamos todos de acuerdo en que hay que recuperar la propiedad y devolvérsela a su dueño. El punto está en que hay un problema, primero, social, hay un problema también de narcotráfico, de violencia, de exposición de ciertos grupos que ya vienen predeterminados a enfrentar la violencia, que ya están preparados probablemente más que el propietario para enfrentar la violencia, y allí tú, en esa amalgama... Esa era la legítima defensa que se iba a eliminar. Claro, efectivamente la legítima defensa privilegiada lo que establecía es que cuando un propietario va con pistola y saca a la persona que está dentro, él podría reclamar que actúe en legítima defensa, pero la legítima defensa jurídica, penalmente, es otra cosa. Digamos, concurren ciertas circunstancias, es un debate mucho más profundo, es difícil darlo en 30 segundos de pantalla, pero aquí, yo insisto, los juristas de lado y lado han declarado que esto es una mala ley, que tiene una mala técnica y que la ministra Toá también ha puesto de todo su esfuerzo
por tratar de que esto salga rápido y que tenga un acuerdo transversal que sea aceptado también por los juristas del derecho penal que se preocupan del Estado de Derecho. El gobierno necesita 1/3 solamente de los votos para aprobar este veto a la ley, o estos 14 vetos a la ley que se había aprobado en el Congreso. Eso es muy fácil, porque 1/3 ya lo tienen. Con ustedes, probablemente apruebe de unidad completo y probablemente otros. O sea, se necesitan 2/3 para aprobarla. Sí, pero 1/3. 1/3 para insistir en el veto, podríamos decirlo de alguna manera. 2/3 para contravenir el veto, pero para este veto aprobar con 1/3. Sí. O sea, si es que, vamos a decir, no se consiguen los 2/3, corre el veto. Claro. Entonces se necesita 1/3 para aprobarlo, con eso basta el veto. Por lo tanto, depende mucho de ustedes. ¿Ustedes van a hacer algún cuestionamiento de esto o van a votar directamente? No. A ver, aquí creo que hay que ser súper preciso. Aquí hay que trabajar técnicamente y encontrar el acuerdo sustantivo que permita resguardar las líneas rojas que ha propuesto la ministra Carolina Toá, que dice relación con preservar el Estado de Derecho y preservar los procedimientos, el debido proceso y las garantías civiles que se han demorado los Estados 200 años en construir, desde la Revolución Francesa, cuando se comienza a construir la lógica de protección del derecho penal frente al monarca. Yo sé que es difícil explicar esto y no quiero irme como tanto en un voladero de luces, pero hay que encontrar el mecanismo en la mesa técnica y en la mesa política, en el debate, para intentar de que esto sea el mejor resultado posible y que al gobierno también le permita avanzar en su cometido. ¿Tienen voluntad entonces de debatir y no que sea un buzón el veto y aprobarlo? No, absolutamente. De hecho, para la construcción del veto también soy testigo de la ministra Toá que nos llamó, que nos preguntaba, que llamaba al frente, que le preguntaba. Yo creo que ella ha hecho esfuerzos enormes por tratar de que esto justamente se aterrice de una buena manera y que todos queden contentos y que tengamos una buena ley que funcione. Diego Ibáñez, presidente de Convergencia Social. Gracias por estar aquí, diputado. Muy buenas noches. Gracias a ti. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta en vía pública. Y protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátalos en tepillé.cl. Bueno, y dado que estamos ya en la última semana en que opera el Consejo como tal, o sea, de manera, comillas, solitaria, porque siempre he tenido el apoyo y la observación de los expertos, pero el trabajo ahí en las comisiones, luego en el Pleno, las enmiendas, se aprueban los capítulos, en fin, ya se entrega. El día lunes 7 debe entregarse a los expertos para que la revisen y puedan hacer, eventualmente, si consiguen 14 de 24 votos, poder hacer observaciones. Pero hace falta, bueno, siempre ha hecho falta, pero en la medida que pasa el tiempo, más urgente es entender realmente qué es lo que está quedando para que cada uno de ustedes vote en conciencia si les gusta o no les gusta. Porque ya aprendimos de la vez pasada que tanto los que rechazaron, o muchos de los que rechazaron, o de los que aprobaron, lo hacían de alguna manera con titulares. Y ahí hay oportunistas que les gusta levantar los titulares a favor y en contra del adversario. Pero la honestidad intelectual y la conveniencia del país indica que hay que ir al fondo de las cosas. Puede haber cosas altisonantes y difíciles, pero la gran masa, el 90%, ¿cómo está quedando? Y eso es lo que importa para poder mejorar en lo que queda. Para eso hemos invitado al profesor Jaime Arancibia, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de los Andes y miembro de la Comisión Experta. Jaime, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Gracias. Avanza, quedan muy poquitos días, vuelve a los expertos y vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, porque también tiene mucho que ver con la política. Pero yo quiero hacer la pregunta de fondo, que a mí me tiene un poquito obsesionado de la semana anterior. Mientras más escucho diatribas, agresiones de lado a lado, descalificaciones al otro, que esto no se puede porque ustedes no sé qué, van a decir, a ver, ¿y qué hay detrás de todo este humo de unos y otros, derecha e izquierda? ¿Qué hay detrás en el mérito constitucional? ¿Qué constitución está quedando con lo aprobado hasta ahora? Yo diría que está quedando una constitución técnicamente correcta, procedimentalmente legitimada en su origen, sustantivamente respetuosa de las bases. Hasta ahora no ha habido ningún requerimiento ante el Comité Técnico de Admisibilidad y por lo tanto veo con esperanzas de que nos estamos acercando hacia un punto en que vamos a tener una constitución que incluso es beneficiosa comparada con la constitución vigente
a todos los sectores políticos sin perjuicio naturalmente de que hay cosas que mejorar. Una constitución que piensa en el siglo XXI, en la modernización del Estado, que reconoce la educación pública, que establece el Estado social de derecho, que tiene un capítulo especial del medio ambiente, que se preocupa de las necesidades de seguridad de la gente. Por lo tanto, yo diría que es una constitución que reconoce la tradición nuestra, no pasa de eso, pero al mismo tiempo la actualiza a los desafíos del siglo XXI, insisto, naturalmente con cosas que todavía es posible corregir, pero bueno, pienso que nos vamos acercando. Sí, pero quedan tres, por lo menos tres etapas de posibilidades de mejora de la Constitución, pero el grueso ya se va conformando. O sea, me imagino que para un profesor de Derecho, alejando lo discursivo de lado y lado, alejando lo más discutido, que es legítimamente discutido por un sector u otro, Sí. dejando eso un segundo de lado, lo acordado, lo casi unánime o lo votado por grandes mayorías, ¿corresponde a las necesidades de una Constitución del Chile moderno? Pienso que sí, porque el ruido al que aludes tú es un ruido que efectivamente son algunos puntos de la Constitución respecto a los cuales no hay acuerdo o no hay un acuerdo tan transversal como se quisiera. Pero yo invito a la ciudadanía a hacer un análisis de cada una de las normas que han sido votadas por unanimidad, por una amplia mayoría, y esas ya definen una Constitución hecha y derecha. Y por lo tanto, yo miraría aquellas cosas que nos unen mucho más que aquellas que nos separan, y a partir de esa unión pienso que ya tenemos una Constitución en forma. A lo más pienso que aquellos que a lo mejor no están tan contentos con algunos de esos aspectos, insisto que todavía son revisables de aquí a que termine el proceso, podrían pensar en un apruebo para futuras reformas a continuación. Recordemos que el quórum de modificaciones es de 3/5, y por lo tanto yo diría que no hay que mirar esto solamente como un proceso formal que comenzó en marzo de este año o antes con la designación de los expertos. Hay que mirar el proceso político en el que hemos estado inmersos los últimos 4 años. Y yo creo que ese proceso político de idas y venidas, de tesis, antítesis y síntesis, se está coronando con una Constitución, a mi juicio, que ha sido ejemplar en su tramitación, más allá de las diferencias que se han producido. ¿Cómo es posible pensar que a lo mejor este proyecto, que tú calificas, y yo he hablado con bastantes expertos que lo califican de manera similar, que se pueda caer porque, voy a ser cuidadoso de nombrar sensibilidades legítimas de un sector y otro, las contribuciones de parte de los republicanos, las cuotas de género desde el punto de vista del oficialismo, y hay un montón de otros elementos que han sido los elementos que han estado justamente en el campo de batalla, que son importantes, pero ¿puede perderse una Constitución por no hacer, por ejemplo, ninguna concesión en cuotas de género o por las contribuciones? Porque lo que te he escuchado y te he leído entrevistas, muchas de estas cosas no es que se vayan a eliminar o poner a la fuerza, es que ¿por qué están en la Constitución si dejémoslo en la ley, confiemos en la democracia, que en la ley común y corriente, con la mayoría de los momentos, se aprueben, no se rechacen, no se modifiquen? Sí, bueno, hay votantes, ciudadanos, que legítimamente pueden considerar que una de estas cosas son aquellas que a ellos los llevan a rechazar. La Y pueden haber migración, por ejemplo, agrupaciones sociales, que para ellos es muy importante algún aspecto de la Constitución. Pero yo diría que en términos globales es una Constitución que, en comparación con la que nos rige actualmente, tiene guiños tan importantes para la derecha, pero también para la izquierda. Recordemos que hay una serie de elementos que hoy día no están en la Constitución y han sido demandas sentidas por parte también de la izquierda. Sí, a ver, profesora Arancibia, vamos a hacerlo bien pera de manzana, para que entienda yo, de hecho. ¿Qué es lo que gana con este texto que estamos a punto o cerca de llevar a votación versus la vigente? ¿En qué cosas sale ganando la derecha y sale ganando la izquierda? Es bien blanco y negro, pero para ir entendiendo y construir esa argumentación. Bueno, dejemos de lado primero todas aquellas en que ambos están totalmente unidos asegurando unanimidad. Ahí ganan los dos, como diría Nicanor Parra. Sí, derecha y derecha unidas, vencidas y ganadoras. Sí, porque ya la aprobaron unánimemente. Efectivamente. Pero luego hay una serie de elementos que uno podría decir, oye, como que hubiese sido queridos, pero que en su momento podrían haber alcanzado algo de escosor en la derecha, el solo hecho de poner un Estado social. Recordemos que no era... no, pues no era permitido. Bueno, ahora está, y con la firma de todos. La educación pública, el hecho de que se reconozca un capítulo especial del medio ambiente. Yo tenía anotado otros casos. El sistema político. Sistema político. Que es, yo diría que es la principal innovación, el hecho de que vamos a reducir el número de partidos presentes en el Congreso precisamente para asegurar gobernabilidad que es necesaria para sacar adelante las políticas públicas. Por lo tanto,
Y hay una serie de derechos sociales, pensemos en el derecho a la cultura, el derecho a los cuidados, Esas son cosas el derecho a la protección de los animales. Todas esas son demandas ciudadanas que han... clásicamente del progresismo o Claro. de la centroizquierda, por ponerle un mote. Efectivamente, pero que ahora tanto esas demandas como otras van a llevar la firma de todos. Ya. Y yo, Y de- perdón que me detenga ahí, Sí, cómo Matías, no. porque ahora estamos hablando de la Constitución vigente y con la Constitución que va a salir, como que si estuviéramos hablando de dos constituciones igualmente legitimadas. Y la verdad es que no, porque la que va a salir ahora, sí, y yo espero que salga, va a ser una Constitución que va a llevar la firma de todos los chilenos. En democracia, con democracia y aprobada en democracia. Efectivamente, Y perfectible, con pero estaríamos poniendo fin a un proceso político por primera vez en nuestra historia que ha sido ejemplar y que no va a terminar en una crisis autoritaria. Y sin enclaves autoritarios que queden amarradas, como fue originalmente la del 80, que costó mucho modificarla. Desde luego. En las sucesivas reformas. ¿Y qué cosas ganó, entre comillas? Que no se entienda mal, pero es para entender el ejemplo. Ganó la derecha, cosas que han sido aspiraciones clásicas de la centro-derecha o de la derecha y que han logrado instalarlas y aceptadas por todos. Yo diría que un mayor énfasis naturalmente en la seguridad ciudadana, en asegurar una mejor persecución criminal con la existencia de una fiscalía supraterritorial, de un tribunal supraterritorial, que son algunas de las preocupaciones frente a ilícitos más complejos como los que estamos viviendo, de crimen organizado, de tráfico de drogas. Las libertades de elección. La libertad de elección, la compensación de las limitaciones al dominio de carácter discriminatorio. Ya. Básicamente esas. Y en la demás, en realidad, que también pueden ser foco de alguna diferencia, muchas de ellas ya están en la Constitución vigente. No es que se haya exacerbado. ¿Y en qué cosas ves tú que se va a complicar más o pueden o definitivamente no llegar a acuerdos? Por ejemplo, los sectores de derecha van a estar abiertos a modificar eventualmente los expertos materias de migración, que para muchos sectores más progresistas quedó intolerablemente restrictiva para algunas formas o tratamiento con los migrantes, o leyes de cuotas, ¿no es cierto? O la paridad de entrada y de salida. ¿Qué cosas, y para el otro lado lo mismo, qué cosas van a ser más difíciles a tu juicio? Sí, todas esas, pueden haber más, y en todas esas hay espacio de corrección. Pero aquí voy a mencionar algo que no lo mencioné cuando me preguntaste qué es de beneficio o más de interés de la izquierda, y que yo creo que tiene que ver con un modo de solucionar estos problemas. Yo soy de los que lamenta que se haya perdido el quórum especial supramayoritario para leyes orgánicas constitucionales. ¿Ya? Porque por haber bajado ese quórum, hoy en día estamos llenando la Constitución de aspectos que tendrían que estar regulados en la ley. Y porque ahora están en la Constitución por el temor de que queden sujetos a un quórum inferior. Si hubiésemos tenido un quórum, si hubiésemos mantenido el quórum supramayoritario, que es típicamente una idea de derecha, que hoy en día es un guiño para la izquierda. Son los 4/7 eso, ¿no? Efectivamente. El supramayoritario, que Claro. era muy característico de la Constitución original del 80, ¿no? Correcto, que hoy día solamente queda para la ley electoral. Ya. Pero para todas las demás 3/5. pasa a ser un quórum calificado, no, de mayoría simple de diputados y senadores en ejercicio. Y tres. Claro, pero hoy en día esos quórums supramayoritarios desaparecen. Y por lo tanto también es un acuerdo, naturalmente yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que eso ha sido fuente también de llenar a la Constitución de más palabras que las que debería tener, pero en fin, nadie podría decir que se ha impuesto incluso esa idea que era más afín a la derecha. Y las contribuciones, que ha sido una pelea muy sentida por los republicanos, aparentemente mucho que ver con la sensibilidad de lo que pasa hoy día, o sienten ellos que pasa en los barrios de las ciudades de Chile, que es de mucha sintonía con la población común y corriente. ¿Debe estar en la Constitución? A ver, yo partiría con una introducción histórica. Si uno mira la mayoría de las constituciones del mundo, partiendo por la Carta Magna de 1215, surgen por un problema tributario. ¿Ya? O sea, en la mayoría de los países del mundo, los problemas constitucionales normalmente surgen o de independencia por un problema tributario. Pensemos en la independencia de Estados Unidos, pensemos en el caso de la Carta Magna, porque el rey Juan Sin Tierra le eleva los aranceles a los varones. Por lo tanto, lo tributario es un fenómeno que no podríamos considerar que es ajeno a la Constitución. Ahora, el fraseo, por así decirlo, el modo de decirlo, de identificar un tipo de impuesto particular llamado contribución en la Constitución, yo creo que no es propio de un lenguaje constitucional. Si hubiésemos querido llevar esa realidad a la Constitución, más allá de la discusión a favor o en contra, lo que yo habría hecho es simplemente decir, se prohíbe el impuesto al patrimonio. ¿Ya? Porque ese es un modo constitucional de decirlo, creo yo. Es más global. Es más constitucional. Ya. Lo otro es más legal. ¿Qué otras cosas estás viendo tú que han ido quedando aprobadas y que te
como profesor, que tú le dirías a tu alumno, esto no debiera estar aquí, debiera estar sometido a una ley ordinaria, una ley de características tradicionales, que te llama la atención que esté constitucionalizada? Algunos temas en particular, este que nos acabas de decir es uno de ellos, ¿no es cierto? Ir a un tributo específico, como son las contribuciones de bienes raíces. Sí. A ver, hay temas en los que yo podría estar en desacuerdo, pero si la pregunta es qué aspecto tú crees que no debería estar en la Constitución y que es más bien materia de ley, yo podría mencionar el condicionamiento del derecho a la huelga a estar supeditado a la negociación colectiva. Me parece que las constituciones consagran el derecho a la huelga sujetas a las limitaciones que establezca el legislador. Pero hoy en día la Constitución del 80 prohíbe la huelga, pero a los que tienen derecho a huelga no les fija ningún límite. Y resulta que ahora estamos constitucionalizando un límite que solamente hoy existe en la ley a nivel constitucional. Y yo creo que eso podría ser un elemento que en realidad no se condice con un condicionamiento de la huelga que es propio de las constituciones del mundo moderno. ¿Y qué es lo que deben decir las constituciones del siglo XXI, del mundo moderno, respecto a huelgas? Se reconoce el derecho a la huelga con las limitaciones, condiciones o requisitos que establezca el legislador. La ley, o sea, súper general. Sí, o a lo mejor, además, bueno, incluyendo aquellos servicios que en razón de su prestación de servicio público continuo no pueden paralizar. O sea, yo mantendría esas prohibiciones que están hoy en día en la Constitución del 80. ¿Y eso que han quedado, ha sido aprobado? Están aprobados, pero además está el condicionamiento de la huelga que me parece... De hecho, yo podría estar hasta de acuerdo que uno a lo mejor podría a nivel legal establecer esa restricción, pero no a nivel constitucional. Creo que no es algo de una constitución más propia del centro político. ¿Cómo lo estás viendo tú ahora? Me imagino que los expertos tendrán su grupo de WhatsApp, conversarán, estarán viendo cuando les toque la pelota de vuelta y ustedes tengan que hacer las observaciones. ¿Cuál es el espíritu con que van a enfrentar este nuevo proceso a partir del 7 los expertos? Porque va a haber algunos que quieran hacer observaciones en todo y otros ser más estratégicos, de decir, elijamos las batallas que queremos dar. Pocas, pero que se consiga presionar para que se modifique y se aprueben estas modificaciones de vuelta en el Consejo. ¿Cómo ves el ánimo tú? Yo veo que el ánimo del comité experto es que tenemos que hacer nuestro máximo esfuerzo por lograr la mayor aprobación ciudadana de la Constitución. Porque hay un consenso en que no queremos seguir y eso se graficó en la primera etapa. Y por lo tanto ahora nuestras sugerencias van a ser para, en nuestra calidad de expertos, mejorar técnicamente lo que hay. Muchas veces eso significa refrasear algunas cosas, decirlas de un modo que sea lo más constitucionalmente afín, alcanzar el mayor grado de consenso de acuerdos, pero tengo la impresión de que la última etapa, yo diría post-experto, o ya desde los expertos naturalmente, es que aquí también tienen que entrar a trabajar los partidos políticos. ¿Por qué? Porque en el fondo también se trata de una norma política y las bancadas del Consejo están compuestas también por representantes de la ciudadanía agrupados en torno a partidos políticos. Y me parece que en ese sentido ellos también tienen un rol que cumplir de alcanzar acuerdos en conjunto con sus consejeros. ¿Tú ves algún partido, algún sector político que le convenga que esto se rechace? No. Sinceramente no. No. Yo creo que aquí este es un esfuerzo país. Ninguna constitución es perfecta para todos. Tenemos que lograr que sea lo más ciudadana y representativa posible. Y por eso que yo valoro especialmente el esfuerzo que está haciendo, por ejemplo, la centroizquierda a través de Amarillos y Demócratas de poder apoyar el proceso, acompañarlo, hacer las sugerencias para que sean reformadas. Pero si uno mira, por ejemplo, el equipo tanto de Amarillos como de Demócratas son abogados con mucha expertise, algunos de ellos doctores en Derecho. La verdad es que están haciendo una contribución importante al proceso. ¿Y ustedes ven que hay opción de un tercer proceso? ¿En qué da tu experiencia un poco, también tu feeling? Porque tu experiencia no me refiero a lo trabajado en Chile ahora como experto, sino con tu experiencia comparada. ¿Qué pasaría si se rechaza esto? Porque queda vigente el actual, que tiene ya la calidad, la legitimidad que todos ya sabemos que tiene en la población, ¿no? Dos cosas, Matías. ¿Qué pasaría ahí? Yo diría, primero, como ciudadano, si esto se pierde, es un fracaso de toda la clase política, completa. Porque el único que podría haber argumentado un triunfo frente a este proceso son aquellos que se opusieron al mismo, que hoy día están a cargo del proceso. Porque la ciudadanía los colocó ahí. Y por lo tanto sería un fracaso tanto de los que llamaron a este proceso y firmaron, como los que ahora están a cargo. Y por lo tanto, eso para mí es muy delicado porque normalmente cuando fracasan estos procesos
surge o puede ser caldo de cultivo para intentos populistas o de caudillaje que no le hacen bien a la democracia. Y lo segundo, supongamos que fracasa, que no habría sido ideal, porque por último yo diría, al que no le guste, piense en la fórmula de apruebo para reformar, que ahora ya no están esos quórum tan altos de modificación de la Constitución. Si tú me preguntaras a mí, yo creo que no hay que hacer un tercer proceso. No, yo tampoco soy partidario de tomar la Constitución de los expertos y pasársela al Congreso, o a lo mejor podría servir como un insumo más, no necesariamente como el insumo. Si dependiera de mí, yo esperaría a la siguiente elección parlamentaria y llamaría a elegir un parlamento constituyente. Un parlamento que se encargue no solamente de redactar leyes, sino que de hacer una constitución de modo tal que cuando yo vote por mis representantes ciudadanos en el Congreso, le esté dando ese doble mandato. Pero yo espero que no lleguemos a ese Pero este a ese tiene dos escenario. efectos, que si va a depender nuevamente del balance circunstancial de ese cuerpo constituyente, que ya Sí. pasó. Sí. Y lo segundo, que es más complejo, es que vamos a tener parlamentarios, constituyentes, o tendríamos, abocados a materias de largo plazo, cuando los parlamentarios que tienen que estar abocados a la coyuntura, a las leyes que le afectan hoy día a Chile. Entonces, se retrasaría el proceso legislativo enormemente. No, por eso digo, no sería lo ideal, pero en el fondo yo no creo que al menos la ciudadanía estaría eligiendo a alguien a quien ya le está dando el mandato y no le aparece como por arte de magia. Ahora, no es legal naturalmente. Ahora, en otros países se ha hecho y en el fondo los mecanismos para evitar esos arrebatos populistas es que normalmente esa constitución sea validada por 2 legislaturas consecutivas. Ah, perfecto. Ya, No necesariamente... Pero entonces nos pasaríamos 8 años más. en Claro, esto, por eso digo... que es parte de la incertidumbre que muchos dicen que este país ya no puede seguir viviendo si alargamos 8 años más el proceso constituyente. Claro, tú me estás pidiendo una solución en el evento de qué. Sí. Pero yo, Sí. en realidad, pienso que lo peor que nos puede pasar es que esto se rechace y por eso hay que hacer el máximo esfuerzo por arreglar lo que queda pendiente, que son algunos defectos técnicos, otros que no tenemos de acuerdo, y lograr aprobar una constitución que, como digo, hoy en día ya le da señales importantes a todos los sectores políticos. Jaime Arancibia, profesor de Derecho Administrativo y Constitucional de la Universidad de los Andes y miembro de la comisión experta que el lunes 7 vuelve a trabajar de nuevo enfocado en las observaciones. Jaime, buenas noches y muchas gracias por estar aquí como siempre. Encantado, Matías. Muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Cuando habla el café, las palabras fluyen. Look Café ofrece variedades de café tanto en grano como en sachet, pero ocupados del medio ambiente. Sus cápsulas son 100% reciclables. En pocas palabras, Look Café es simplemente un excelente café. Look Café, simplemente un café de origen. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos lo que nos trae nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl. Aguilera, tras paro de FENATS. En 2024 hay recursos para absorber 6.000 nuevos cargos. Esto por toda la complejidad que se ha dado y el paro anunciado por la FENATS. Bueno, ahí está, puede revisar más detalles en 24horas.cl. Vamos a revisar el tiempo. ¿Le parece el pronóstico del tiempo para esta semana, para los días que vienen? Y lo que nos indica que para mañana, que tenemos despejado, mire, invariablemente despejado hasta el sábado, larga semana con cielo despejado, pero las temperaturas máximas bordeando los 19, 21, 18, 20, 19, tampoco hay gran variedad. Es decir, tenemos clarito el panorama, invariabilidad de clima y de tiempo para la semana que estamos partiendo. Y el cantante Peso Pluma ya tiene todo listo para su primer concierto en Chile el próximo 3 de diciembre en el Movistar Arena. La venta de entradas comenzó pasado el mediodía y ya miles de fanáticos están listos para acompañarnos en su paso por Chile. El mexicano, que es la actual sensación de la música juvenil, vendrá por primera vez al país en el marco de un recorrido por Latinoamérica, que también incluye a Argentina, Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador. El cantante de 24 años, fue nombrado en marzo de este año por Spotify como uno de los artistas más escuchados en su plataforma. Así que a ponerle ojo. Es más, su canción, junto a Eslabón
armado. Ella baila sola, ya acumula más de 890 millones de reproducciones en la aplicación musical a la fecha. Todas sus cifras enormes en estas nuevas modalidades de difusión de la música. Por este tema nos despedimos y agradecemos su atención. Que tengan muy buenas noches y gracias por venir.